Señor, te damos muchas gracias por este estudio, por el compañerismo que hemos disfrutado, porque tú nos has hablado. Y gracias, Señor, que nos sigues guiando. Pedimos ahora que nos ayudes a terminar bien el estudio con mentes claras y con un entendimiento claro de tu voluntad para cada uno de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, en sus ministerios, cada uno con los dones que tú les has dado. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, pues estamos en Hechos 27. Les recuerdo, pues comenzamos con aquí pueden ver el mapa. Y están en este recto aquí, en unos 8 o 10 versículos más van a llegar a Malta. Entonces pueden ver en el mapa, y acuerden, les mencioné hace 8 días, les muestro este otro mapa por un segundo aquí, que pueden identificar aquí a Creta. Creo que no sé cómo señalar en el mapa, pero vemos 2 islas en el Mediterráneo, 2 islas grandes en el Mediterráneo Oriente, Chipre y Creta. Y Pablo pasó al norte de Chipre, al sur de Creta. Entonces pueden ver que después de Malta, uno llega a la costa de África, y esta parte de la costa que es de sur al norte o norte al sur, allí no hay buenos puertos. Este es lo que se llama la Sirte, esta parte del Mediterráneo. En 17 encuentran esta palabra, temían caer en la Sirte. Y Sirte es una área de rocas debajo del agua que pueden destruir el barco. Entonces pueden ver que la situación es crítica. Y Malta, pues Malta ya estuvo allí hace muchos siglos, muchos milenios, tal vez millones de años, pero pueden ver que Dios puso a Malta como la única oportunidad de salvar a los que están en este barco. Ok, muy bien. Entonces en el 20, pues lo último que vimos hace 8 días fue las palabras de Pablo en 21 al 26, que Dios había enviado a su hijo, su ángel, y Dios preserva la vida de Pablo porque no ha terminado el testimonio que Dios quiere que dé. Entonces, él es inmortal para cumplir su misión. Y yo creo que esta verdad se aplica a nosotros también. Y mencioné, pues lo repito porque es muy importante, pero la otra vez yo expresé, para mí este es un tremendo consuelo. Yo puedo morir de un infarto repentino, puedo contraer un cáncer, puedo ser atropellado en la calle. Pero lo que no me puede suceder es que no termine la misión que Dios tiene para mí. Y tú puedes tener la misma confianza. Y para mí eso es mucho mejor.
De hecho, no quiero estar aquí muchos años. No me llama la atención estar en la tierra los 98, 100 años. Pero la promesa de que vamos a hacer la voluntad de Dios, esto es mucho mejor que una promesa de nunca morir. Entonces, la 14ª noche, y estaban 27, llegó la 14ª noche, 15 días o 2 semanas, siendo llevados a la deriva a través del mar Adriático, en el mapa, otra vez, Adriático está entre Italia y Grecia. Grecia aquí no está identificado, pero espero que ustedes conozcan a Grecia al occidente de Licia y Cnido aquí, y luego pueden ver Italia. Entonces, este es el mar Adriático para nosotros. Pero Pablo está, o Lucas está pensando que el Adriático es toda esta sección del Mediterráneo, desde el sur en África hasta donde se conecta Italia con Europa o con el resto de Europa. Entonces, a medianoche, los marineros sospecharon que se acercaba alguna tierra. Ahora, acuérdense que ellos no tenían GPS. Entonces, la única manera de determinar dónde están en alta mar es por observación, principalmente de las estrellas. Yo ignoro qué tanto podían identificar por la posición del sol, porque la posición del sol cambia mucho más rápidamente. Pero las estrellas conocían cómo navegar por las estrellas. Pero por esta tormenta ya hace 15 días que no han tomado una determinación, no han podido, porque no han visto a las estrellas. Entonces, realmente no tienen idea dónde están, tanto entre oriente y occidente y también de norte al sur. Pero sospechan que hay tierra. Aquí sería que podrían escuchar. Saben que las olas no hacen sonido. No puedes oír a las olas, pero cuando las olas se acercan a la tierra, a cualquier tierra, a cualquier playa, entonces la tierra debajo del agua atrasa a las olas y las olas comienzan a caer una sobre otra. Y pues probablemente ustedes han escuchado el sonido de eso. Yo soy el único chilango aquí, pero ustedes están cerca de la Ciudad de México. Y todos los que viven en la Ciudad de México, el anhelo de su vida es ir a la playa. Entonces sí conocen el sonido. Entonces es posible que ellos escuchaban este sonido de las olas cayendo en una tierra. O es posible que olían los olores de plantas o de... Pues yo creo que plantas más que animales es lo que conocerías a una distancia. Pero por alguna razón sospechan que están acercándose a tierra. Entonces echaron la sonda, eran 40, aquí dice 40 metros, y un poco después eran solamente 30. Entonces esto pueden ver, pues aquí están totalmente ciegos.
porque lo único que ven alrededor es agua. Entonces, pues y es noche también. Entonces, pues obviamente se va de 40 a 30, por decir, en 2 minutos. Eso quiere decir que dentro de 6 minutos vas a tropezar con tierra, porque de 30 a 0 en 6 minutos. Entonces, entonces temiendo dar en escollos, echaron las 4 anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Entonces las anclas, pues en esta profundidad en que están, sí pueden echar las anclas hasta abajo. En alta mar, yo entiendo que no tienen suficiente cuerda para que el ancla llegue al fondo del mar, pero aun si no llega al fondo, sí va a atrasar, va a hacer un poco de contra esfuerzo en contra de la dirección del barco. Entonces, pues en el 30, los marineros quieren huir, entonces lo que dicen es que meten al esquife. ¿Se acuerdan hace 8 días que vimos que habían subido el esquife al barco, a la barca? Pero ahora lo bajan al esquife y dicen que van a poner, probablemente no está muy claro a lo que Lucas se refiere aquí. Es obvio que Lucas, en este viaje o tal vez en otro viaje, él había estudiado el vocabulario y las acciones de los marineros. Entonces no sabemos exactamente, pero parece que la idea era echar unas sogas, porque este barco, el mar es tan fuerte que el barco puede, por la acción de las, pues, la turbulencia de viento y de las olas, de la tormenta que hay, puede la barca quebrarse en 2. Entonces, dicen, pues vamos a poner sogas para que no pase eso. Pero Pablo se da cuenta que están mintiendo, que en realidad lo que quieren es escapar del barco y obviamente llegar a la tierra desconocida a la cual están acercándose. Entonces, él dice al centurión en el versículo 31, si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse. Ahora noten, Pablo había dicho en el 24, nadie va a morir, el barco se va a perder, pero todos los que estamos en la barca vamos a ser salvos. Pero aquí dice, necesitamos a los marineros para controlar a la barca. Entonces, pues, les invito a reflexionar un poco sobre eso. Pablo no nos da muchos detalles, pero vemos que Pablo tiene una promesa de Dios. Pero él entiende que de todas maneras es necesario un esfuerzo humano para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, él dice, necesitamos los marineros. Pues la verdad es que necesitaban también el esquife, porque en Malta no va a haber ningún muelle. Entonces, el barco, esta barca en la cual hay algunos manuscritos dicen 76, otros dicen 276 personas. Entonces, esta es una barca grande. De hecho, los 76 personas es esa parte de la carga, porque este no es un
buque de pasajeros, sino de carga. Entonces, pues no puede acercarse mucho, puede tal vez llegar a 500 metros. Obviamente, depende de del ángulo del fondo del mar, pero puede llegar a 500 metros, tal vez 200 metros, difícilmente llegaría a 100 metros. Entonces, el esquife hubiera sido muy importante para que la gente llegue a la tierra. Pero el centurión toma una acción extrema. Él manda cortar a las cuerdas del esquife, y el esquife es perdida. Nadie puede meterse en el esquife porque ya está alejándose de la barca. Entonces, pues en realidad no es la mejor solución. Si los marineros van a seguir en la barca, pero en la mañana, ¿cómo van a llegar a la tierra? De hecho, eso explica lo que viene antes, porque cuando sale el sol, ellos tratan de acercarse lo más que puedan a la tierra de Malta. Ahora, si hubieran tenido el esquife, podían poner las anclas en la mañana y poco a poco, en varios viajes, todos podrían llegar a la tierra sin meterse en el agua por medio del esquife. Pero ya no hay esquife. Tal vez aquí no, pues podemos especular sobre Lucas. Probablemente él piensa que Pablo entendía más de la navegación que el centurión, y Pablo no hubiera tomado esa medida. Pero bueno, así sucedió. Entonces, cuando comenzó a amanecer, 33, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: este es el 14º día que velan y siguen en ayunas sin comer nada. Ahora, la naturaleza del cuerpo humano es que si uno que no ha comido en 14 días, entonces está demasiado debilitado para nadar. Entonces es probable que sí habían tomado un bocado de vez en cuando. Y probablemente Pablo quiere decir, no han comido, no se han sentado para comer un alimento adecuado. Entonces, 34, por tanto, les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. ¿Cuántos sabían del esquife? Cualquiera que conoce la navegación y cómo funcionan las barcas sabe que su situación acaba de volverse mucho más seria. Y probablemente aquí Pablo está calmándoles y diciendo: Dios me ha dicho, y aún sin esquife Dios nos va a salvar. Es interesante. Podríamos preguntar a Pablo, ¿y por qué pueden salvarse sin esquife, pero no sin marineros? Pues otra vez, podemos ver que no se trata de reglas que podamos aplicar a las promesas de Dios. Entonces, ahora, 35, les he dicho que hay dos, voy a hacer un examen, ya que esta es la última lección. Quiero que uno de ustedes me corresponda. En Hechos, Pablo se compara con dos personas. ¿Quiénes son las dos personas
que Pablo, cuando Lucas narra la historia de Pablo, la narra con paralelos a 2 otras vidas. Son las vidas de quienes. Voy a ver si acaso les enseñé algo. ¿Alguien se acuerda de uno de los dos o de los dos? De Jesús. Y de Elizabeth. Esteban. Y de Esteban. De Esteban y de Jesús. Ya te iba a decir. Ángeles, ¿ibas a decir algo? De Esteban y de Jesús. Ustedes están escuchando, yo no escucho. Sí, sí escuchamos. ¿Pueden escuchar a Ángeles? Sí. César, di algo. Yo no sé cuál es mi problema aquí, porque no estoy escuchando. Yo no sé cuál es el problema. Caramba. Bueno, y yo les iba a pedir también al terminar, que compartan lecciones que han aprendido. Si no me viene bueno, yo voy a terminar la lección. Y ustedes me pueden, yo creo que sí, tenemos un chat aquí. No sé si ustedes pueden comunicarse por chat, pero voy a terminar la lección y si no se compone aquí, yo voy a pedir que nos reunamos dentro de 8 días para para que mejor ánimo y comieron ellos también. I'm trying to see what's wrong with your thing. Well, I've got these, but for some reason, now could they not be connected completely? Judith está ayudando a ver cuál es el problema. No, that's not. Is there something in the middle there? Nope. I don't know what it could be. No sé, qué pasó con No, las bocinas sí, se ve que sí están conectadas porque se prenden, o sea, tienen Sí. lucecita y sí están prendidos. No sé. Ángeles, sí, tú tienes tantos nombres, Ángeles, que me confundo. Muy bien, pues nos arreglamos como podemos. Entonces, pues podemos ver que Pablo les anima con esta acción. 37, como digo, sí. Parece que la mayoría de los manuscritos dicen 276, pero eso sería muchísimas personas en un barco de carga. Y sí hay unos manuscritos que dicen 76 y algunos piensan que esto es más probable. Entonces, luego, satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando el trigo al mar. El trigo aquí es la carga. Este es un barco de granos de Egipto para Roma. Entonces, comen lo que pueden y lo demás, pues ven que están aligerando la barca, porque entre más ligera la barca, más pueden acercarse a la tierra y menos es la distancia que tienen que nadar. Y podemos ver aquí, algunos no saben nadar. Imagínense, si Pablo dice, te vas a salvar, pero para salvarte tienes que echarte al mar y buscar un pedazo, una madera del barco que te sostiene hasta que llegues a la tierra. Ha de haber dado mucho miedo, especialmente a los que no nadan, pero aún el que nada
nadar 200 metros o algo así en las condiciones en que están, pues es muy peligroso. Entonces, 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa. Entonces, pues pensaban, aquí podemos acercarnos más, pero no funciona porque se pegó la barca en una barra o alguna arena allí. Entonces la barca ya no puede avanzar más, y peor aún es que la tormenta todavía está batiendo a la barca, y ahora que la proa está estacionaria, la violencia es mayor, porque una parte de la barca no puede moverse. Entonces las olas que están pegando a la barca están deshaciendo la barca. Entonces cortaron las anclas, se acercan. Versículo 42. Pues los soldados deciden, este es el momento para matar a los presos. Esa fue la costumbre. De hecho, era la responsabilidad de los soldados. Si no pueden producir los prisioneros que les fueron entregados, tienen que dar fe de que los prisioneros están muertos. Pero el centurión quiere rescatar a Pablo. Otra vez vemos la providencia de Dios, pero también el favor que Pablo cobraba para sí mismo con los oficiales romanos, y parece que de manera especial los soldados. Entonces, mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse para salir de la tierra, y a los demás, unas en tablas, otros en objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a la tierra. Hay mucho terror en este versículo cuando piensas, si no sabes nadar y estás esperando que se deshaga la barca lo suficiente para que puedas agarrarte de una madera suficiente para sostenerte en el agua. Y bueno, tiene que desprenderse de la barca, lo que te va a salvar, pero también estar tan cerca que puedes echarte en el mar y agarrar de eso. Pero pasó un milagro, como Lucas dice aquí, así sucedió que todos llegaron salvos a la tierra. Es totalmente insólito, pero es lo que pasó. Entonces, 28, descubren que la isla es Malta, y dice, los nativos nos trataron con no poca amabilidad. Otro litote de Lucas. No hemos mencionado a todas, pero podemos ver no poca amabilidad. Es un cumplido muy bonito. Nos recibieron a todos y encendieron un fuego a causa de la lluvia y del frío. Entonces están recogiendo más leña para la fogata aquí. Pablo se pone a ayudar y recoge unas ramitas en las cuales hay una víbora, una serpiente venenosa, y la víbora muerde a Pablo, y Lucas dice que estaba ahí colgando por su boca sobre el brazo de Pablo. Y los de Malta, los que viven allí, dicen, oh, este hombre es un malhechor, probablemente es un asesino. Entonces él el dios del destino, o creo que fue diosa del destino, no le va a permitir vivir. Primero mandó
la tormenta para destruirlo, y cuando él se escapa de la tormenta mandó una serpiente. Pero Pablo nada más sacude la víbora y la víbora cae en el fuego, y están esperando a que Pablo caiga muerto, pero no cae muerto. Entonces cambian su opinión y dicen, pues ha de ser un dios. ¿Qué tiraron aquí? Fue no es Iconio, antes de Iconio, entre Iconio y Antioquía, en Listra, sí, es en Listra, después de Iconio. ¿Se acuerdan que fue al revés? Cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra y sanan a un paralítico, concluyen que son dioses. Pero en unos pocos días después de eso, apedrearon a Pablo e intentaron matarlo. Entonces vemos la volubilidad del pueblo. Y aquí también, pues en unos minutos cambian de la idea de un asesino que no merece morir, la vida, a que Pablo es un dios. Entonces, se menciona en 7 que el principal de la isla, probablemente no es la palabra no significa un oficial. Se usa probablemente para el que es el hombre más prominente. Probablemente fue el más rico en la isla y uno que fue líder en una manera no oficial. Entonces dice, él nos recibió y nos hospedó de manera amistosa por 3 días. Mientras Pablo, no sé qué hacían, me parece aquí en Malta, que dudo que hubiera habitación para 276, si este es el número que caen allí. Pues obviamente no hay hoteles porque no tienes no tienes necesidad de 3 noches de hospedaje mientras buscas un hotel. Entonces parece que hicieron algunos arreglos porque era obvio que estas personas noten otra vez en el mapa qué tan cerca están de Roma. Y aquí de Malta a Roma pueden ver que queda poco pues de hecho de Malta a Siracusa es muy poco, pero el clima del invierno es tan peligroso que ni siquiera pueden hacer ese viaje. El barco en que ellos van a ir el resto de su viaje ya está en Malta, pero no va a salir en este tiempo. Entonces, pues están en la casa de Publio 3 días, y 28 menciona que el padre de Publio estaba en cama de fiebre y disentería. Pablo entró a donde él estaba y después de orar le impuso las manos y le sanó. Entonces 9 dice, después de esto, los demás de la isla que tenían enfermedades también venían a él y eran sanados. Ahora, aquí es muy seguro que Lucas usa 2 verbos y parece claro que él no está hablando de sinónimas. La segunda palabra en el versículo 9 sería eran curados. Entonces es probable, y aquí también depende de Bruce, pero que Pablo hace un milagro, el padre de Publio, pero los demás que vienen son atendidos por Lucas. Sabemos de la carta de Pablo a los Colosenses que Lucas es médico. Entonces, Lucas practicó
su oficio y los atendía, los curaba. Y cuando dice también ellos nos honraron con muchos obsequios, obsequios puede ser también honorarios. Entonces, probablemente es lo que pagan a Lucas por su trabajo allí. Entonces, antes de que zapáramos, nos abastecieron de las cosas necesarias. Entonces, estuvieron ahí 3 meses, probablemente de noviembre a febrero, a fines de febrero. Y hay una nave alejandrina, pues de hecho, la nave que se hundió 3 meses antes también venía de Alejandría, aunque puede ser un barco de Roma que va a Alejandría para granos. La barca aquí que se menciona en el 11 es una que pertenece a Alejandría, pero va a Roma seguramente con granos también. Entonces estuvieron en Siracusa, acuérdense en la mapa, 3 días, y costearon hasta Regio, y un día después, con viento del sur, llegaron a Puteoli. Otra vez vamos a ver el mapa, ya que tenemos estos. Pueden ver Siracusa, Regio en la punta de Italia, la bota de Italia, y Puteoli es donde hoy está, se me fue, Neápolis. Neápolis, hay una bahía muy grande ahí. Y si pueden ver en el mapa que en Puteoli dejan la barca y caminaron el resto del camino hasta 3 tabernas, y pues no menciona aquí en el mapa, pero dice que van a Apio, Plaza de Apio y las 3 tabernas. ¿Ok? Entonces, pues en Puteoli encuentran hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días. Pero aparentemente alguien de Puteoli, probablemente uno de estos hermanos, va a Roma para avisar a la iglesia de Roma. Eso sería un viaje de 4 o 5 días para decirles, y cuando llegamos en 15, al oír de nosotros, los hermanos de Roma vinieron hasta Plaza de Apio y a las 3 tabernas para recibirnos. El mapa no entendemos la escala, pero de Roma a Plaza de Apio es camino de un día, y a 3 tabernas es otro día. Entonces, algunos pasaron cuando menos una noche en el camino para recibir a Pablo, otros 3 noches, una de ida, una en 3 tabernas y otra regresando a Roma. Entonces, la iglesia acompaña a Pablo. Ahora, aquí, cuando leemos la carta a los romanos, da la impresión que Pablo, su razón principal o la razón principal que él enfatiza es visitar a la iglesia de Roma. Pero curiosamente, cuando él llega a Roma, Lucas no menciona ningún contacto con los cristianos. Otra vez es de estas diferencias, como les he mencionado, tenemos suficiente semejanza que podemos entender que es el mismo evento,
pero luego nos sorprenden las diferencias. De hecho, diferencias que son contradictorias. Y este no es totalmente una contradicción, pero tiende a eso. Entonces, llegando a Roma, Pablo fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Aquí también vemos el favor del sistema romano para con Pablo, porque esto, pues yo no sé qué tan común era, pero obviamente no era la costumbre de todos los prisioneros en Roma. También notamos que aquí Pablo tenía fondos para pagar un lugar, para rentar un lugar, alquilar donde vivir. Entonces, 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Y Pablo, pues aquí vemos primero el asunto. Pablo viene a Roma para ser juzgado. Entonces, probablemente él quiere, pues parece que sus palabras indican que él quiere ver si ellos lo van a acusar. Y ellos dicen, no, no hemos recibido ninguna comunicación de Judea y no tenemos ninguna acusación para acusarles. Pablo, en 17 al 20, explica cómo ha llegado a Roma y cómo quedó la situación. Los judíos le acusaban en Palestina, pero él insiste en su inocencia. Y es en el 21 que ellos dicen que no tienen nada en contra de Pablo y no conocen nada de la situación o los eventos que Pablo menciona en Palestina. Pero 22 dice, queremos oír de ti lo que piensas, porque no es conocida acerca de esta secta. Nos es conocida acerca de esta secta que en todas partes se habla en contra de ella. Ahora, aquí hay una cuestión, una pregunta acerca de la situación, porque de Romanos, bueno, Lucas acaba de mencionar que hay hermanos cristianos en Roma que salen para recibir a Pablo. Entonces suponemos que hay una iglesia. Cuando leemos Romanos, Pablo habla de la iglesia en Roma como una iglesia que ya tiene antigüedad y es conocida de las otras iglesias en los lugares donde Pablo ha trabajado. Entonces, no es verosímil pensar en una iglesia que es famosa entre los cristianos de Éfeso, de Corinto, de Filipos. Pero los judíos que viven en Roma no conocen la existencia ni la doctrina de esta iglesia. Ahora, a mí, pues mi tendencia es pensar que Lucas no se preocupa para describirnos los hechos históricos que quisiéramos saber. Me parece que él está poniendo una escena aquí para que Pablo por última vez presenta el evangelio a los judíos. Y lo hemos visto en su ministerio, en sus viajes. Siempre ha comenzado en cualquier ciudad hablando con judíos. Pero los judíos rechazan y Pablo se dedica a los gentiles y pues a cuantos judíos han creído el mensaje de Pablo. Y pues aquí tenemos lo mismo. Entonces yo tiendo a pensar que aquí el contenido de estas visitas de los judíos a Pablo tiene un soldado con él, entonces él no está en libertad de visitar en la ciudad.
no está en la prisión. Y eso probablemente no hubiera vivido 2 años en Roma si estuviera en la prisión. Pero no tiene libertad para ir de casa en casa. Él tiene que quedar en su casa, pero puede recibir. Entonces los judíos vienen a él y hablan de la mañana al atardecer acerca de, pues Pablo presentando la manera que él entiende la ley y los profetas, obviamente hablando de lo que dicen del Mesías y que mostrándoles que este Mesías profetizado es Jesús. Y dice, versículo 24, algunos quedaban convencidos por lo que decía, pero otros no creían. Otra vez, yo creo que este 24 no es simplemente un comentario sobre aquel día, sino que es un resumen del ministerio de Pablo. Pablo ha hablado tantas veces a judíos y siempre ha sucedido lo mismo. Algunos son convencidos, pero otros no creían. Ahora, no mencioné algo en el versículo 16. Aquí termina en 16 el último pasaje en nosotros y en Hechos. ¿Se acuerdan que antes vimos que de repente dice en el capítulo, primero en el capítulo, en el capítulo 16 y en el capítulo 19, no, en el capítulo 20, de repente dice nosotros, está hablando Pablo y los que están con Pablo, ellos, nosotros. Y luego en 16 y otra vez en el capítulo 20, vemos una nota que dice Pablo y nosotros. En 16, la esclava que decía fortunas, nos seguía a nosotros y a Pablo. Y de ahí solamente leemos a Pablo. Aquí tenemos lo mismo en el 15. Los hermanos de Roma salieron a 3 tabernas y plaza de Apio para recibirnos. Esta plaza de Apio no es un lugar donde vendían apio. Apio es el nombre de un lugar. De hecho, uno de los caminos romanos se llamaba de Apio. Entonces, pero miren el versículo 16. Cuando llegamos, primera persona, llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte. A Pablo, pero ya no dice a nosotros nos fue permitido. Y desde allí, ya pues queda poco de Hechos, pero ya no vamos a leer otra vez de nosotros, es simplemente Pablo. Entonces, entendemos que en este momento Lucas está separado de Pablo. Quedan muchas preguntas allí. Lucas sigue en Roma. Aparentemente, por este versículo 16, entendemos que Lucas no está ocupando la casa que Pablo ha alquilado. Pero él está en la ciudad, visitaba a Pablo o ya salió de Roma, no sabemos. Entonces, pues algunos creen, volviendo a 24, algunos se convencieron, pero otros no creían. Entonces, Pablo habla a ellos por primera vez, por última vez en el 25. Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iban cuando Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a sus padres, diciendo, y aquí, yo creo que, ya les mencioné, yo creo que 24 ya comienza un resumen
de los judíos a Pablo en todo su ministerio. Y aún más estoy convencido de eso en el 25 y 26, porque Pablo pronuncia, pues este es el plan de Dios, que los judíos no aceptan la palabra de Dios ya, y por lo tanto la palabra pasa a los gentiles. Ve a este pueblo y diles: de oído oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán. Ahora, Isaías dice, el pueblo no va a creer, o Dios dice a Isaías realmente. Pero sabemos que en Hechos, pues todas las veces que Pablo ha predicado a Jesús en las sinagogas, ha habido conversiones. Algunos creen. Pero por otras fuentes, eso no encontramos en Hechos, pero por otras fuentes de la historia entendemos que, pues no podemos decir en cada ciudad, pero en general, los judíos que llegaron a la conclusión, llegaron a creer que había llegado su Mesías y que este Mesías es Jesús, fue una minoría. No fue 50%, probablemente no fue ni 30%. Tal vez en algún lugar sí la mitad, 30%, pero entre todos los judíos del mundo no llegaron a 30%. Tal vez eran solamente 10%. Entonces crece una iglesia donde los judíos son una minoría. Y primero, en casi todos los lugares, pues en el ministerio de Pablo, donde Pablo predica, cualquier ciudad donde va Pablo para predicar después de Jerusalén, hay en esa ciudad más gentiles que judíos. Entonces, si creen 10% de los judíos y 5% de los gentiles, entonces la iglesia que resulta va a ser mayoría gentiles, aun cuando sean más los judíos que creen, o sea, en porcentaje, son menos en cuanto a número. Entonces, 27, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos oyeron torpemente, han cerrado sus ojos, de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entienden con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Entonces, 28, sepan pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Ok? Entonces, acuérdense que en el capítulo 21, cuando están golpeando a Pablo, encuentran a Pablo en el templo en Jerusalén, unos judíos de Éfeso, y comienzan a golpearlo, y lo sacan del templo y se cierran las puertas del templo. Entonces mencioné en capítulo 21 que simbólicamente los judíos están cerrando las puertas a los cristianos. Y para Lucas esto es muy importante. Los cristianos no abandonaron a los judíos, sino que fueron expulsados. Y aquí pues se ratifica esto. Podemos ver que Lucas está cerrando. Pablo ha llegado a lo último de la tierra, a Roma. Serán mis testigos, 1:8, en Jerusalén y Judea, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues en el capítulo 28 llega a lo último de la tierra, a Roma. Entonces, Pablo ha hablado a los judíos. Algunos han creído, la mayoría han rechazado. Entonces Pablo se va a dedicar a los gentiles. Entonces 30, el versículo 29 fue añadido después.
30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. Esta frase, en una casa que alquilaba, puede significar simplemente a sus propias expensas. No es necesariamente refiriendo a una casa, pero él alquilaba algo y pagaba la renta. A todos los que venían a él, les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Todavía me acuerdo cuando en el seminario mi profesor estaba enseñándonos Hechos y él nos dijo que estaba dando un estudio a un nuevo creyente y dijo que cuando llegaron a fin de Hechos, este hombre, pues este hermano, nuevo hermano, leyendo Hechos por primera vez, volteaba la hoja y dice, ¿dónde está el resto de Hechos? Parece muy abrupta la conclusión. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Lo que mi profesor dijo es que tal vez Lucas escribió Hechos durante estos 2 años. Y por eso no dice más, porque nada más había pasado. No me convence eso. Hay varios problemas. Uno de estos problemas es que Lucas ha desaparecido en el versículo 16. Entonces, él no está con Pablo para escribir lo que está pasando, y después de 2 años, pues nada, pues ha pasado 2 años de cosas, pero lo demás todavía no ha pasado. Eso es problemático. También es problemático en cuanto a la inspiración de Dios. Pero encima de todos estos, yo creo que Lucas ya nos ha dicho la conclusión. Acuérdense que en su viaje a Jerusalén constantemente le están diciendo, si vas a Jerusalén te van a hacer violencia y probablemente te van a matar. Y en ese mismo viaje, en el capítulo 19 y 20, Pablo, acuérdense que también yo entiendo que cuando él habla a los ancianos de Éfeso, en Melito, no, creo que es Melito, la isla donde los vio, que en realidad este es el mensaje que Pablo daba a todas las iglesias, las que visitó en este último viaje a Jerusalén y a las otras, pues, que van a leer Hechos. Entonces es la despedida y Pablo dice, no volverán a ver mi cara. Entonces yo creo que Lucas ya nos ha dicho lo que iba a pasar después de 2 años. Pablo fue condenado a la muerte y la tradición es que murió por perder la cabeza. Le cortaron la cabeza, la decapitaron. Entonces, ¿por qué Lucas no lo menciona aquí? Pues por lo mismo que mencioné al final de la otra sesión, hace 8 días. Lo importante no es cuándo murió Pablo. Lo importante es que Pablo predicó el reino de Dios y enseñó acerca de Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. El evangelio ha brincado, ha tumbado a todas las barreras que ha encontrado a través de todo el libro de Hechos. Ahora, pues hoy
me parece que es una opinión que está creciendo, la opinión que Pablo muere al final de Hechos. Durante varios siglos ha sido la tradición que Pablo fue soltado después de los 2 años, es lo que Bruce dice, que fue a España, tal vez, que sí visitó a Éfeso y escribió las cartas a Timoteo y a Tito, fue otra vez apresado y otra vez llevado a Roma. Y unos años después murió decapitado. Pero yo creo que a mí me parece hermenéutica de policía corrupto. Pero aun si fuera así, si no sabemos cuándo murió Pablo, sí sabemos que murió. Entonces, si fueron 2 años o si fueron 4 años, Pablo finalmente perdió la vida. Él dio su vida, fue crucificado con Cristo, no literalmente, pero sí siguió a Jesús hasta la muerte. Entonces, lo importante no es si Pablo vive o muere, lo importante es que Pablo tenga libertad para predicar a Jesús. Y esto es lo importante para ti y para mí. No es una cuestión de qué nos va a costar cumplir la misión que Dios nos ha dado. Porque ya hemos entregado nuestras vidas a Jesús, igual que Pablo había entregado su vida a Jesús. Entonces, cuando Jesús quiere cobrar nuestra promesa y tomar la vida, poner fin a nuestra vida, pues este es solamente un detalle. Pero mientras tenemos vida para obedecer, para cumplir la comisión que Dios nos ha dado, para predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo. Primero, con nuestra vida, con nuestro interés en otros, nuestro amor, y como dijo San Francisco, y cuando sea necesario, también usamos palabras para predicar el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, los primeros lectores de Hechos, yo creo que Hechos fue otro problema con la idea de que Hechos fue, aquí estamos después, 2 años después de llegar a Roma, estamos más o menos en el año 62 después de Cristo. Otro problema de pensar que Hechos fue escrito en ese momento, cuando Pablo todavía no había salido de la cárcel, tampoco había muerto. Un problema de eso es que la evidencia de Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, es que este libro fue compuesto definitivamente después del año 70 y probablemente entre 80 y 90. Entonces, Hechos es la secuela a Lucas. Y entonces no podemos tener una teoría de que Lucas escribió su evangelio en el año 85 y luego en el año 62 escribió una secuela al evangelio de Lucas. ¿Ven el problema de eso? Entonces yo creo que Lucas fue escrito en los años 80. Y Lucas no necesitaba decir algo de la muerte de Pablo. Todos sabían qué le había pasado a Pablo. Pero él termina con lo que y es brillante cómo él, omitiendo eso, no es que Lucas está falsificando la historia. Él está moldeando la historia para que entendamos
la lección que él ve en la historia. Y esta es esta: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y las últimas palabras, de hecho son 3 palabras en el griego, las últimas palabras de este libro son con toda libertad y sin impedimento. Y esto es lo que hemos visto desde el primer capítulo. Ha habido muchos impedimentos: la oposición, la persecución, la cárcel, castigos físicos, mentira de parte de cristianos, la falta de visión en los líderes, la distancia geográfica, diferencias de idioma y de cultura, muchas barreras, pero nunca ha sido impedimento. El evangelio sigue adelante desde Roma hasta, desde Jerusalén hasta Roma y de Roma hasta nosotros. Y sigue tumbando barreras el evangelio. No hay ningún impedimento que pueda estorbar el avance de la palabra de Dios. Ahora, ya hemos aprendido en Hechos. Eso no quiere decir que esta oposición no nos va a afectar a nosotros. Sí nos va a afectar. Vamos a sufrir. De hecho, Jesús dijo: si me sigues a mí, vas a morir. Pero podemos decir con Pablo, en 2 Timoteo, que creen que fue la última carta que escribió, él dice: para el evangelio yo estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no está encadenado. Me pueden poner cadenas a mí, pero no pueden poner cadenas al evangelio. Y hermanos, eso sigue siendo verdad hoy. Y necesitamos verlos. Yo no dudo que ustedes ven impedimentos en sus vidas. Hay cuestiones con las cuales estás luchando. Y eso es normal en la vida y en la vida cristiana. Hay circunstancias que parecen ser tajantes y no ves ninguna salida. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios. El evangelio es de Dios. Y el evangelio va a tumbar esas barreras. Ahora, puede ser que yo me quede detrás de la barrera, pero eso no es importante. Tendré la oportunidad de pasar la batuta a otro. A lo mejor lo estoy haciendo en este momento. Entonces, lo que me pasa a mí es lo de menos. Lo que pasaba a Pablo, para Pablo, era lo de menos. Y Lucas entendió que era lo de menos. Pero él había pasado la batuta. Y el evangelio sigue proclamándose con toda libertad y sin impedimento. Estas últimas 3 palabras, en griego, para nosotros 6 palabras, podrían ser un buen título para este libro: con toda libertad y sin impedimento. Pues gracias, hermanos, por escucharme. ¿Ustedes cuando hablan se están escuchando unos a otros? Ok, no sé cuál es el problema que yo tengo. Voy a tener que investigar eso, pero les agradezco. Sí es un impedimento para mí, porque necesito el diálogo, enseño por medio del diálogo. Entonces, pues les voy a pedir, les voy a rogar
que pongan una lección. La mayoría de ustedes ya han hecho esto en alguna ocasión en estudios que hemos tenido. Saben que yo digo, ¿qué lección? Comparte con nosotros una lección que Dios te ha dado por medio de hechos en estos días. Entonces, le ruego a todos que vayan a nuestro grupo de Messenger y pongan allí, si es algo que no quieres compartir con otros, me puedes mandar un mensaje exclusivamente para mí. Prefiero, si tú no tienes inconveniente, que lo pongas para que todos lean lo que Dios te ha dicho. ¿Ok? Ay, ay, ay. Pues cuando menos me pueden hablar así. Los amo. Dios los bendiga. Jerry,